Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición que una vez más nos podemos reunir, ¿verdad? De esta manera, para poder continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Es una bendición muy grande el hecho de poder ir comprendiendo poco a poco. Y es necesario que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Así como el Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tenemos esa promesa que un día vamos a ser perfectos, pero de eso depende del Señor, pero depende de nosotros el caminar, amén. El ir avanzando espiritualmente, el ir fortaleciendo nuestras vidas. Entonces es muy importante. Espero que usted tenga su libreta, su agenda, su cuaderno y su Biblia para poder seguir estudiando. La verdad que el Señor es misericordioso y es bueno. Este día vamos a continuar con el tema de la sanidad. Amén. El miércoles pasado yo hacía un comentario por el hecho de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? La situación que no se ha terminado, todavía está muy difícil. Hay muchas personas que tienen psicosis, hay mucha gente que está enferma porque es una enfermedad real, no es un juego esto, ¿sí? Amén. Entonces, yo decía que si en caso dado existía una vacuna, yo me la pondría. Quiero dar tal vez no lo expliqué, creo que no lo expliqué. ¿Por qué yo me la pondría? Porque yo siento que hay mucha gente, que está en contra, y como yo lo he dicho, respeto. Nada menos, este día estaba leyendo, estaba navegando en Facebook, ¿verdad? Y encontré ahí que yo siento que también, ¿verdad? Hay como se sale muchas veces de esto, bueno, que no sé si es en una escritura griega, no sé si era griego, no sé cuál era, pero la cosa es que vacunación le ponen un número, un valor a cada letra, y al final vacunación daba al final del 666. Hay que entender de que las vacunas son virus, fíjese, son virus que se ponen en el cuerpo para que el cuerpo crea defensas. Entonces, y estamos viendo con respecto a lo de la ciencia, ¿verdad? Entonces, hemos visto que las vacunas pues han salvado muchas vidas. Se han frenado enfermedades como la poliomielitis, ¿verdad? ¿Cuánta gente hace muchos años sufrió de poliomielitis y ahora hay una vacuna? Entonces, etcétera. Entonces se dan muchas cosas, pero quiero llegar al punto que les había dicho. ¿Por qué me pondría? Bueno, porque en mi caso, hermanos, a mí me toca predicar y me toca llevar también la alabanza, y si yo me llegara a enfermar, posiblemente no tendría hecha mano de quien cante, quien predique, quien haga las cosas en la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa consideración de uno, por eso era uno de los puntos que hablaba, era de que el Señor nos ha dejado la medicina, la ciencia. Ahora, la medicina y la ciencia no son malas. Lo que es malo es las personas que la utilizan para un fin. Eso es lo malo. Porque hay gente que ha ocupado la ciencia para hacer maldades. Eso es normal, pero eso no quiere decir que la ciencia es mala o que la medicina es mala, ¿sí? Entonces, depende de cómo se utilice. Entonces, la ciencia se puede utilizar para demostrar, ¿verdad?, el poder de Dios, y hay otros que la utilizan para querer demostrar que Dios no existe, etcétera. Entonces, pero ese no es el tema, sino que quería hacer una pequeña introducción antes de comenzar. Amén. Entonces, vamos a continuar con el tema de la sanidad y oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos permites esta noche poder, Señor, estudiar, escudriñar tu palabra. Te pido, Padre, por cada uno
de mis hermanos y sus familias, que tú los bendigas, que tú les proveas, que les des, Señor, siempre de tu gracia en todo lo que hacen y guardes sus vidas. Atamos y sujetamos todo aquello que quiere estorbar, que quiere interrumpir o afectar el conocimiento, Señor, que tú quieres darnos a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Nos quedamos el miércoles pasado con la porción en la cual veíamos de lo de Isaías, ¿verdad? Que él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y nos quedábamos con dos cosas: que la salud del cuerpo está manifestada en la redención y pagada en la expiación. Entonces, ¿por qué decíamos esto? Porque bueno, cuando el Señor venga nos va a dar un cuerpo incorruptible. Amén. Ahorita estamos en un momento en el cual nos enfermamos y en el cual estamos envejeciendo y nuestro cuerpo se va debilitando, pues. Entonces veíamos como último punto que vimos que la redención del cuerpo, o la salud del cuerpo, perdón, está manifestada en la redención, que fue el precio del rescate, que fue su muerte. Nos redimió de la cruz, nos compró, y esa la pagó con su vida, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar de lleno. Yo quiero que me acompañe a Mateo 8, versículos, vamos a leer ahorita del 1 al 4. Solo estoy volviendo a tomar parte de lo que vimos para continuar, ¿verdad? Para no entrar, que no vimos aquella parte, no, estamos viendo esto. Es Mateo 8, del 1 al 4. Dice, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, oiga, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Si quieres. 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, lo último que veíamos el miércoles pasado fue que cuando este cuerpo corruptible sea vestido de incorruptibilidad, en el cual no va a enfermarse nunca más, en el cual no va a volver a sufrir ni va a volver a tener dolor, sino que vamos a tener un cuerpo con una salud eterna. Entonces ahí veremos el cumplimiento total de la palabra, que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Entonces, recuerde que la redención fue el pago por nuestras vidas, y la expiación fue lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Por lo cual hoy tenemos perdón eterno de nuestros pecados pasados y futuros. Amén. No es, como lo hemos visto, que tenemos un libertinaje para pecar. No es así. Si pecamos, dice la palabra que abogado tenemos ante el Padre. Es muy diferente. Pero eso no quiere decir que yo puedo pecar a diestra y siniestra, y por eso, como Él ya pagó en la cruz, yo ahora puedo deshacer mi vida. No, recuerde que la palabra dice que tenemos oportunidad de pedirle perdón y Él nos puede perdonar. Pero también dice que la paga del pecado es muerte. Eso también recuerde. Amén. Entonces, tenemos asegurada nuestra sanidad eterna y completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé de qué usted puede padecer, pero imagínese aquellas personas que padecen de asma, en el área de respiración, o los que padecen de dolores de cabeza, migrañas, sinusitis, dolores en las articulaciones, etc. Dios promete un día que todo ese sufrimiento se va a terminar. Amén. Entonces, como punto A dentro de la enseñanza, porque lo que vimos el miércoles pasado fue la introducción. Como punto A
El punto A es el tiempo de la sanidad. El tiempo de la sanidad. Entonces, veíamos ahí en Mateo 8:1 que dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, ¿verdad? Entonces Jesús había enseñado, había doctrinado, no adoctrinado, no que doctrinado, enseñarles doctrina, les había explicado acerca del reino en el mundo. Todo el pueblo escuchaba sus palabras, las cuales eran diferentes a las palabras que escuchaban de los fariseos. Era totalmente diferente la enseñanza. Amén. Entonces en él había autoridad y creó una seguridad en aquellos que le escuchaban. Certeza de lo que él decía era posible. Amén. Porque no es que se veía, ¿verdad? No es que solo él hablaba por hablar, sino que todo lo que el Señor decía, en él sí era posible y se podía cumplir. Entonces, este impacto fue tan grande acerca de la enseñanza que Jesús daba, que volviendo a Mateo 8:2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿qué pasó con esto? Este leproso, al escuchar lo que el Señor hacía, arriesgó su vida para llegar hasta él. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían entrar en la ciudad. Tenían que estar apartados porque la ley mosaica no lo permitía. Entonces, ¿por qué arriesgó su vida? Porque imagínense que lo hubieran apedreado o lo hubieran quemado. Porque ellos tenían que decir inmundo, inmundo, y que la gente se apartara. Pero era tanta la necesidad de ser sano, imagínense, y una fe que tenía. Porque debemos de valorar esto. ¿Cuál habrá sido la razón por la que él se enfermó? No lo sabemos. No sabemos si fue porque se contagió con alguien. No sabemos si fue, imaginemos que haya sido un castigo, tal vez a su vana y mala manera de vivir, a una vida pecaminosa, no sabemos. Pero lo que vemos es que el Señor lo sanó, quiere decir que tuvo oportunidad. Entonces, él arriesgó su vida a llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Qué pasó entonces con este hombre? ¿Qué lo hizo? Igual que imagínense aquella mujer con flujo de sangre, que también las que tenían flujo de sangre no podían, tenían que estar separados de, y en el caso de esta mujer, ¿verdad? Porque salió virtud de mí, porque alguien me tocó, imagínense, y apretaba a todo mundo, y alguien me tocó, es que hubo algo diferente. Entonces cuando uno tiene, y esto no solo veámoslo, no solo lo quiero poner ahorita desde un punto de vista físico, sino que también espiritual. ¿Cuántos están enfermos espiritualmente? Pero tienen el deseo. ¿Cuántos están cansados ya de vivir una vida de pecado? Pero tienen el deseo de que el Señor acabe con todo eso, de que lo sane, que sane ese enfermo corazón, esa alma enferma. Mire, este hombre se le reveló que Cristo podía sanarlo, que Jesús podía hacerlo. Por eso no le preguntó si podía, sino si quería. Fíjese que no llegó y le dijo, ¿puedes sanarme? ¿Bien? O si era el tiempo de ser sano, le preguntó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. De plano que este hombre tuvo que haber tenido una fe muy grande para llegar hasta allá. Y no era comprometer al Señor, no era que el Señor lo sanó por compromiso. No, recuerde que el Señor tiene control de todas las cosas. Pero vio la necesidad que había en el corazón del leproso. Eso es lo importante. Vio lo que había en el corazón de él. Y la honestidad y de seguro el sufrimiento que estaba viviendo por mucho tiempo. Entonces, no le dijo, tú puedes. No, ya sabía. Es que mire que hizo la diferencia. Él ya sabía que Jesús lo podía sanar. Eso, amén. Entonces nosotros no podemos dudar de que Jesús nos pueda sanar. No, pero debemos de preguntarle, Señor, si tú quieres, sáname. Amén. Eso es lo importante. No le preguntó si era el tiempo de ser sano. Porque
recuerde una cosa, en el caso de la lepra no había cura. Entonces este hombre estaba condenado, digámoslo de esta manera, a morir leproso. ¿Y murió leproso? No, no murió leproso. ¿Estamos nosotros condenados a vivir una vida miserable, triste, en pecado? No, no estamos. La gracia y la misericordia de Dios es tan grande sobre nuestras vidas y sobre su vida, que el Señor le dice: acércate y pregúntame si quiero sanarte, si quiero limpiarte. Amén. Porque ya sabemos que Él tiene todo el poder. Entonces sucede algo muy interesante en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Imagínense, qué increíble, ¿verdad? Y el Señor dijo: quiero, sé limpio. Y al instante, imagínense el poder de Dios, en el instante. Amén. Cantamos una alabanza, ¿verdad? Que dice, que se llama Solo un momento. Y dice el coro: solo un momento bastó para saber, oh Señor, que solo tú eres suficiente para mi vida. ¿Qué bastó aquí? Un momento. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué quedaron en él? Esas vestimentas sucias, unas vestimentas, ¿cómo se llama? Malolientes, imagínense, pero un cuerpo sano. Así es cuando el Señor viene a nuestras vidas y trae salvación. Nos sana, en el momento vino la salvación. ¿Y qué hay que cambiar? Las vestimentas. Amén. Hay que cambiar eso que venimos trayendo del mundo antiguo. Entonces, amén. Le decía, Jesús en el versículo 3 dice que tocó al leproso, diciéndole: quiero, es el tiempo, y sé limpio. Entonces, nótese que la ley decía que a los leprosos no se les podía tocar, porque el que tal hacía se consideraba inmundo. Quiere decir que con solo el hecho de tocar a un leproso también se consideraba inmundo. Eso decía la letra de la ley. Y tenía que estar, ahora entendemos un poco más estos términos, ¿verdad? Tenía que estar un poco en cuarentena para ver si se había contagiado. Se apartaba y se mantenía allí para ver si ellos tenían cuánto tiempo tenía que estar para ver si se había contaminado. Entonces, en el caso de Jesús no se podía contaminar porque Él es limpio. Cristo no fue contaminado. Amén. Porque Él era Dios, imagínense. Y en el momento lo tocó y de Él salió sanidad. Amén. Entonces, Cristo no fue contaminado porque Él era limpio. Amén. Y en Mateo, ahí siempre en el 8:4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, porque el sacerdote tenía que dar el aval de que ya estaba limpio y podía regresar con su familia y al pueblo. Y todavía le dice: y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Todavía le estaba diciendo: ve y cumple la ley, lo que está en la ley, para testimonio a ellos. Amén. Entonces, todo tiene un tiempo, y eso es lo que usted y yo debemos de comprender. En la sanidad divina, todo tiene un tiempo. Lo correcto es preguntarle al Señor antes de orar y reclamar que alguien es sano. Amén. Porque el problema es que, como creo que, no sé si lo decía la enseñanza el miércoles pasado en alguna de las enseñanzas, que tenemos un problema en estos tiempos. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que declara sana a las personas en las congregaciones. Y conocí de un caso de que en una iglesia oraron por alguien, ¿verdad? Oraron por alguien y le dijeron a los familiares: no, ahorita ya declaramos sano a la persona. Y ese mismo día murió el familiar.
Entonces, nosotros yo decía el miércoles pasado, lo veíamos en el estudio, que quien sana es el Señor, no el médico. El médico ha estudiado para saber qué medicamento darle y con ese medicamento se cura. Pero si usted va a pasar consulta con el médico, no se sanó ahí, pues ahí no se sana. Ni tampoco uno de ministro tiene poder para sanar. Quien sana es el Señor. Y entonces cuando se ora por alguien, uno tiene que decir: Señor, si es tu voluntad y si es tu tiempo, queremos pedirte para que tú pongas tu mano de sanidad sobre esta persona. Entonces, ¿por qué? Porque después queda mal el evangelio. Se dice que los pastores son mentirosos, son charlatanes, critican, hablan mal. ¿Por qué? Porque muchos prometen sanidad. Y aquí quiero que usted comprenda algo. Muchos prometen sanidad. ¿Y si el Señor no quiere sanar? ¿Y si el Señor ha puesto un juicio sobre la persona? ¿Usted va a cambiar el juicio de Dios? No. No estoy diciendo de que en otro, porque alguien está enfermo, hay un juicio. No. También lo veíamos. No toda enfermedad es por pecado. Pero imagínese que en aquel caso, no estamos hablando del caso en el cual el Señor ocupa la enfermedad de alguien, como decíamos que lo llamamos corderito, ¿verdad? Es un cordero, que esta persona es enferma y llega a una situación muy difícil para que toda su familia acepte al Señor. No, vamos a ver en el punto en el cual el Señor ha puesto un juicio sobre alguien. Usted tiene la capacidad, o alguien tiene la capacidad, como para cambiar el juicio del Señor. No tenemos eso. Entonces yo no puedo declarar ni decretar sanidad sobre nadie. Amén. No se puede. Así que, y si un día a usted le toca orar por alguien por sanidad, porque la verdad que el orar por alguien por sanidad no es exclusivo solo de los pastores, solo ministros, no. Todos podemos orar. Usted tiene a alguien en su casa que está enfermo, ore. Pero no declare ni decrete sanidad. Sino, digámosle: Señor, si tú quieres, puedes sanar a mi familiar, puedes sanar a mi vecino, puedes sanar a mi amigo, puedes sanar a quien tú quieras. ¿Por qué? Porque también se puede dar esto. Puede ser que no sea por un juicio, sino que todavía no es el tiempo de la sanidad. Imagínense un caso, tal vez no lo vamos a ver, que es exacto, pero en el caso de cuando estaba enfermo Lázaro, llegaron donde el Señor y le avisaron: tu amigo está enfermo. Y dice que él decidió quedarse todavía unos días más, y después llegó. Imagínense. ¿Acaso el Señor Jesús no podía de donde estaba decir: Lázaro, se sana? Y se sanaba en el momento. Pero no era el tiempo. No era el tiempo. Ahora, ¿qué habrá tratado Dios con Lázaro en ese lapso en el cual se consideró muerto? Amén. Usted ha puesto a pensarse eso por algún momento. ¿Qué trato habrá sido a su alma? Amén. Entonces, la enfermedad que vino a Lázaro y ese estado en el cual pasó después, vino a tratar su alma. ¿Por qué? Porque vemos que cuando el Señor llegaba o llegó a la casa de María y de Marta, Lázaro nunca estaba. Y después de que pasa él con esto, después vemos que estaba Lázaro sentado a la mesa. Muy diferente. Entonces no era el tiempo en ese momento de que Lázaro fuera sanado. Era más adelante. Y el Señor lo levanta, le da vida una vez más. Y dice: desátenlo. Pero ya había pasado un trato en la vida de Lázaro, que cuando Lázaro sale, creo yo que Lázaro no vuelve a perderse un servicio, ¿verdad?
Tuvo que haber sido algo, por eso le digo, tuvo que haber sido algo muy fuerte en la vida de Lázaro. Entonces, depende del Señor si Él sana o no sana. Y también depende del Señor si es el tiempo o todavía no es el tiempo. Amén. Entonces, cuando le decimos en el modelo que el Señor dijo, hágase tu voluntad, imagínense, en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Entonces no concuerda con el hecho de que yo puedo declarar o decretar a alguien sano. Te declaro sano ¿y acaso somos Dios, somos Jesús? No. Amén. Entonces, ¿cómo se alcanza la sanidad? Segundo punto, la sanidad se alcanza por fe. Fe es la que tuvo este leproso. Si quieres, ya estaba el ciego Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Y dice que, dijo que lo trajeran, soltó la capa, soltó lo que lo estaba cubriendo y postró y el Señor lo sanó. Amén. Entonces, segundo punto, la sanidad se alcanza por fe. Siempre ahí, Mateo 8, 5 y 6. Vamos a leer esta ahorita. Dice, vamos a ver la fe de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos a leer hasta el 13. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Por fe. Aquí el Señor ya le estaba diciendo, ya lo sano. Es decir, ya está sano. 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga, ¿quién tenía que decir la palabra? El Señor. No tiene que decir a alguien, te declaro sano. No, el Señor. Amén. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué viene la sanidad o cómo se alcanza la sanidad? Por fe. No deje de orar. Usted está enfermo, no deje de orar, tenga fe. Y dígale al Señor, Señor, cumple tu propósito. Si es para que yo me acerque más a ti, si es para que mi familia, si es para algo, pero pídale al Señor con fe. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis con respecto a esto. Amén. Con respecto a esto. Y yo quiero hacer en el versículo 13. Entonces dijo el centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí en esto. Los que predican el evangelio de la prosperidad son aquellos que engañan a la gente y les piden dinero para orar por la sanidad de ellos. Y cuando no se cumple, oiga, y como no se va a cumplir, dicen que no se les resolvió el problema o no fueron sanos porque no creyeron. De aquí se toman esto. Esos que hacen maratones para pedir dinero, para engañar al pueblo, y usted no permita ser engañado. No permita ser engañado. Entonces ocupan este versículo, ve y como creíste, y dice, pero ya le sacaron el dinero a la gente, y como no se va a cumplir, dice, es que usted no tuvo fe. Vuelva a ofrendar o vuelva a sembrar otra vez, oiga, y tal vez, y hoy tenga fe,
Y probablemente lo que puede pasar es que su ofrenda fue muy pequeña. No. No. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo bíblico es el diezmo. Lo bíblico es las ofrendas. Lo bíblico son las limosnas. Y se tiene que saber. Más adelante lo vamos a estudiar. Y vamos también a aprender un montón de malas enseñanzas con respecto al diezmo, con respecto a las ofrendas, con respecto a las limosnas. Vamos a aprender a la luz de la palabra, porque eso es doctrina. Cómo es, para qué es y por qué se tiene que hacer. Pero usted no puede, no debe permitir, ¿sí?, que alguien lo engañe. Amén. Entonces no es cierto esto de que ve y como creíste, por eso a usted no se le cumple. No es así. Estas personas manipulan cuando las personas tienen necesidad. Y si usted tiene necesidad, busque a Dios. Si usted tiene necesidad, busque a su pastor, que para eso está, no para otra cosa. Y si usted es alguien que nos escucha fuera de las iglesias de Misión Cristiana Judá, busque a un lugar donde usted se alimente, donde sea un lugar en donde el Señor le hable, donde su alma sea sanada, sea restaurada. Busque un lugar, no se canse. Sigamos, amén. Entonces, fíjese que aquí vemos que Jesús entra en Capernaum, una de las ciudades donde el Señor hizo muchas maravillas y milagros. Lo que la comprometió de tal manera que Cristo dijo que sería más tolerable el castigo en Sodoma y Gomorra que para ellos, por la cantidad de milagros, de situaciones que se habían hecho en esa ciudad. Entonces, el centurión comprendió que Cristo es Dios y le rogó, ¿verdad?, con una adoración. En el 7 vemos aquí que él viene y llegó por su criado, fíjese. No era por un hijo, sino que por su criado. Entonces, y le dice al Señor, ¿verdad?, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y cómo llegó el centurión? Rogándole. Amén. Esto quiere decir una actitud de adoración. Y nosotros muchas veces oímos la palabra rogar el orgullo es tan grande que lo vemos como una forma de que alguien nos pueda pisotear. Pero mire, usted quiere que el Señor le responda, ruéguele, humíllese delante de Él. No hay otra forma. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces, aquí vemos la disposición de Cristo a las necesidades del hombre en palabras eternas, en el yo iré. Él vino por nosotros. Él dejó su trono de gloria. Amén. ¿Por qué? Porque vino y anunció la paz a los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Manifestó su gloria. Amén. Salvó a los que somos suyos y deshizo las obras del diablo. Amén. Entonces, 8 y 9 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Amén. Entonces, aquí vemos que viene el Señor, amén, y hace el milagro sorprendente, ¿verdad? Ve la fe de este hombre. Ahora, nadie en el Señor con una fe increíble será defraudado. Nadie. Porque aquí lo que se valoró fue la fe. No era la posición política o social que tenía el centurión. No es porque este era un centurión y había que quedar bien con el régimen, con el imperio de ese tiempo. No fue eso. Fue el corazón. El Señor puede ver lo que hay en el corazón. Amén. Entonces, quien deposita su vida en sus manos debe ser como un niño que cree, ¿verdad? Cuando usted le dice a un niño tal cosa, el niño lo cree.
Y usted puede ser que usted esté jugándole una broma, pero el niño le va a creer. ¿O a cuántos de nosotros nos dijeron algo cuando estábamos pequeños y llegamos adultos creyendo esas cosas? Y después nos damos cuenta de que lo que nos decían nuestros padres tal vez fue para tenernos tranquilos, para que hiciéramos caso, etcétera, ¿verdad? Como cuando a un niño le dicen, si no te portas bien, te voy a regalar con el primero que pase, ¿verdad? El niño lo cree, ¿sí? El niño lo cree, en su inocencia el niño lo cree. Ahora, muchos le creemos más a lo que el diablo dice que a lo que la palabra dice. Amén. Entonces, como un niño debemos de creerle a él, tener fe, descansar en él. Y así como un niño creyó el centurión y le fue concedido lo que pedía. No pidió por él, fíjense. No pidió solo por él. Pidió por un criado. Entonces, dice el versículo 11 y 12, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los que entrarán al reino serán los que tengan fe. Fe en un Dios justo y misericordioso. ¿Cómo es que usted y yo somos salvos? Por medio de la fe. ¿Qué más necesitamos? Nada, porque por obras no podemos hacer nada. Si no fue, por fe. Entonces, este misterio, que es un misterio muy grande, es la fe. Amén. Que es un don de Dios, no de nosotros. Es un misterio porque, imagínese, y muchas veces la gente pregunta, ¿y solo con creer? Sí, solo con creer usted puede ser salvo. ¿Y solo con creer usted puede ser sano? ¿O puedo ser sano? Sí, solo con creer puedo ser sano. Entonces, porque este es un don, un regalo. ¿A quiénes? A los que Él eligió, a los que Él llamó, implicando este gran dote de fe para que el propósito de la gracia permanezca conforme a la elección que el Señor hace en nuestras vidas y que también hemos hecho. Romanos 9:11. Romanos 9:11 para. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. No quiero entrar ahorita, estamos viendo doctrina básica, todavía no es el tiempo, vamos poco a poco, pero ahí vamos a ver más adelante predestinación, preelección, hemos visto, pero un tema más adelante. No se preocupe, que vamos poco a poco. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que en este caso la sanidad sucedió a distancia. Por eso es que muchas veces en nuestra iglesia oramos por personas tal vez en otro estado o en otra parte del mundo. ¿Cómo fuera entonces si la sanidad fuera solo por estar cerca? Pero mire qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado por alguien por teléfono y está en otro país, al otro lado del mundo? Y es la fe lo que lo sana, no que uno tenga poder. Entonces, sin contacto directo con el enfermo, el Señor sanó a este criado. Y oiga lo que dice la palabra. Volviendo a Mateo, oiga cómo habla en Mateo 8:6, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Quiere decir que había un debilitamiento, pero le añade, paralítico. Oiga, a la condición en la cual había estado, paralítico. Quiere decir que la enfermedad había sido grave. Y le añade el centurión, gravemente atormentado. Imagínense, tenía que haber sido un cuadro muy fuerte, muy difícil, muy fuerte. Imagínense, alguien paralítico, todavía atormentado. Y a la distancia, el Señor lo sanó por el poder de su palabra. Amén.
Pero ¿qué hizo que lo sanara? La fe en este hombre. Y dijo, no te preocupes, tu criado es sano. Amén. Siempre ahí, para corroborar esto, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Quiere decir que cuando el centurión regresó, el criado ya había sido sano. O en el transcurso, ¿verdad? Aquí nos deja un poco el hecho de que en aquella misma hora, pero yo más bien siento que fue en el momento. Lo acababa de hacer con un leproso, ¿verdad? No es que tal vez, no sabemos, pero puede ser en el momento como puede haber sido a la misma hora. Y ahí sigue, fíjese, y viene y sigue otra sanidad. Jesús sana a muchos enfermos, son el 8:14. Jesús vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, vemos aquí el milagro de sanidad que obró en la suegra de Pedro al sanarla. Amén. Tenía una fiebre, la tocó y él se levantó, se recuperó su energía, todo, porque se levantó y ya no hubo más. Y dice que él les servía. Se levantó de la cama. Entonces, esto es una muestra de que Cristo sana al hombre con el propósito de dejarle en condiciones para que sirva a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí 3 casos. El leproso que se le acercó, el criado del centurión que estaba lejos y que llegó. Mire cómo 3, véalo de esta manera. Hubo uno que llegó, el segundo estaba lejos, y a la suegra de Pedro el Señor llegó. Mire qué bendición que el Señor desea que el Señor sana si yo me acerco en su misericordia, ¿verdad? Si yo me acerco, el Señor sana cuando no me puedo levantar o cuando la distancia es larga, como en el caso del criado. Y no es que no se podía levantar, la condición era muy difícil. Y el Señor todavía en su misericordia, mira el caso de la suegra de Pedro, que llegó donde ella estaba. Así que hay que tener fe. Entonces, concluyendo, la sanidad es única y exclusivamente de Dios, no de ningún hombre. Y es Él el único que la da. Muchas veces no ocupa medios como un doctor, una medicina, etcétera, o algo. Y en otras ocasiones sí. Él tiene sus medios. El Señor puede ocupar a alguien insignificante, como los ministros, como los pastores. Insignificantes porque no somos merecedores de tanta gracia, de tanta misericordia. No porque estoy diciendo que no somos nada. No, a eso. Que muchas veces puede utilizar a alguien para que aquel sea sano. Entonces, el único, y repito, el único que puede decretar y declarar acerca de su poder es Dios. Nada ni nadie más. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo con manifestaciones en este siglo, ¿verdad? Este siglo venidero, es decir, como anticipo de lo que va a venir como una total redención que nosotros vamos a disfrutar. Amén. Y para terminar, Hebreos 2. Hebreos 2. Del 1 al 4. Y con esto concluimos el tema, ¿verdad? Entonces, Dios es el único que ha decretado su poder con las manifestaciones, ¿verdad?, de este siglo venidero, que es un anticipo de lo que en la total redención se va a disfrutar. Y dice Hebreos,
del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es para todos, hermano. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, amén, justo pago. Si alguien pecó, justo pago. Si alguien falló, justo pago. 3. Está hablando de lo que le dio a los ángeles. Pero oiga el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces, la sanidad es del Señor. Preguntémosle: Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿es tu tiempo? Y esperemos su respuesta. Amén. Oramos para finalizar. Padre, gracias por este tiempo en el cual hemos podido, Señor, seguir aprendiendo y estudiando de tu palabra. Señor, que esta doctrina básica que estemos aprendiendo sea el fundamento para nuestras vidas y que podamos ser hijos tuyos, estables y firmes, listos para servirte y honrarte a ti. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, que puedan tener descanso en sus vidas. Amén. Y Padre, oramos por todos aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú puedas traer sanidad. Padre, que tú puedas ver la necesidad en cada uno de mis hermanos, las dolencias. Padre, tú eres el único que puede traer sanidad, alivio, fortaleza, fuerzas. No importa la condición, no importa la situación. El único que puede hacer milagros eres tú, y sanidades. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche, hermanos.